Hola amigos y amigas de Hoy con Dios, los saluda su amigo Rafael de la Sierra. Y bueno, para variar, hoy tenemos un tema padrísimo por ver. Yo le he titulado Dios quiere tener líderes comprometidos, porque yo creo que si Dios quiere esos líderes comprometidos, también nosotros como personas común y corriente, pues tenemos que seguir a esos pastores, a esos líderes de ministerio, como también padres de familia o madres de familia, o no solamente es en un ministerio, pues en una iglesia, sino también es como papás, como hermanos, como en el lugar donde nosotros trabajamos, en donde nos desenvolvemos en algún club, que nos vean y que puedan decir, yo quiero ser como él, yo quiero tener lo que él tiene, ¿no? En cuanto a ese buen trato, ese amor, esa siempre sonrisa que debe de venir en la boca, pero comprometido pues con temas doctrinales, temas que nosotros como cristianos y como creyentes pues seguimos. ¿Y quién mejor ejemplo de ese liderazgo que nuestro Señor Jesús, que estuvo aquí en la tierra durante 3 años y que entrenó a 12 discípulos? Aparte de que me llama mucho la atención y que podemos leer en los evangelios, aparte que Él los entrena, les da conocimiento, les da guía, les da confianza, les da autoridad, también les da su amor, Jesús, y con ese amor los transforma sus corazones. Tan es así que al final de cuando el Señor Jesús pues se va ahorita en tiempo de Pascua, se es crucificado, resucita y regresa al cielo, deja a esos 12 discípulos que dieron la vida por Jesús y por la doctrina y lo que él enseñó aquí en la tierra. Entonces, a ese grado de compromiso creo que tenemos que tener pues todos nosotros, ¿no? Y es algo que nos cuestiona constantemente. Y bueno, para este importante tema, pues invité a mi amigo Víctor Cota, que es ministro en la iglesia Unidos, que queda en Interlomas, que en la sección de noticias se los vamos a detallar ahora sí que con peras y manzanas, dónde está, a qué horas son los servicios, se los recomiendo mucho. Y Vic, muchas gracias, te recibo con gran cariño aquí en el programa, que eres parte aquí como una vez me dijiste, del elenco de los panelistas. Te agradezco mucho el que estés aquí. Yo sé que eres una persona muy ocupada. Ahorita me estás hablando, nos estamos conectando pues desde Puebla, de tu deporte, el trabajo, la familia, el ministerio de la iglesia. Pues sé que andas súper ocupado, pero te agradezco mucho, Víctor, siempre con el mismo cariño a ti, a Maritza y a toda tu familia. Te mando un fuerte abrazo desde aquí de México y te dejo los micrófonos para que nos puedas él pueda saludar aquí a nuestras amigas y amigos de Hoy con Dios. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos los amigos y amigas de Hoy con Dios. La verdad, le damos gracias a Dios por este ministerio que Rafael de la Sierra está llevando a cabo, que nos permite tener esta comunicación y este vínculo de unión y poder llevar pues un mensaje más, aprovechando que estamos cerca de Semana Santa, curiosamente, viene este mensaje que hemos estado estudiando, que he estado estudiando en lo particular, para poder entender qué es lo que el Señor quiere de nosotros respecto a nuestra persona y no solamente Él nos pone aquí en la tierra para, en cierta manera, actuar y llevar a cabo un plan y tenemos un gran mandato que es llevar a cabo, es llevar la palabra de Dios a todos los rincones de la tierra para que todas aquellas personas que no lo conozcan, lo conozcan para que sean salvos. Y es de esta manera que en un momento dado las cosas no pasarán si no tenemos ese nivel de liderazgo, actitud que nos permita, Señor, a todos, el Señor nos permita a todos llevar a cabo su obra aquí en la tierra. Y primeramente, como vamos a hablar del tema de liderazgo, pues vamos poniéndole el contexto en el cual desde la perspectiva terrenal y también de la perspectiva espiritual se entiende lo que es un liderazgo. No sé, pues simplemente el liderazgo es todas aquellas creencias que tenemos, todas aquellas convicciones, aquellas ideas que forman nuestra filosofía, es decir, la forma en que nosotros vemos a través de un espejo el mundo y de esta manera nosotros también podemos establecer nuestras acciones para por ahí a cabo establecer nuestros pensamientos que llevan al final del tiempo, al final del día determinan
nuestras actitudes y determina nuestras acciones aquí en la tierra. De esa manera misma, nosotros podemos establecer nuestro entorno para poder establecer dónde nos vamos a desarrollar. Y es por esto que es bien importante que nosotros estemos llenos del Espíritu de Dios para poder llenar y establecer las correctas ideas dentro de nosotros para poder establecer de esa manera nuestra acción, lo que debe ser este mundo, para en ese sentido pues, llevar a cabo las acciones que el Señor de nosotros quiere que llevemos a cabo. De esa manera poder impactar al mundo. Recuerden, nosotros somos la sal del mundo y nosotros somos la luz del mundo aquí en la tierra, que es la forma en que el Señor hace pues que los cristianos o aquellos que conocen al Señor puedan llevar a cabo y llevar a cabo el plan de la gran obra, el gran mandamiento que se nos dio para poder establecer la palabra de Dios aquí en la tierra. Pues nada, hay algo que nosotros debemos saber como líderes. Líder es aquel que influencia a los demás para el establecimiento de ciertas actividades dentro de la tierra. Y los líderes son los que descubren y entienden lo que son y sobre todo nosotros determinamos cuál es nuestro propósito y podemos influenciar nuestros entornos. No que el entorno nos influencie a nosotros, pero finalmente tenemos que determinar que somos, al final de cuentas, hombres, somos humanos, tenemos debilidades, por lo tanto nos tenemos que acercar a lo que fue el plan de Dios para saber cómo nosotros podemos salir avantes y llevar a cabo el plan y el mandato que el Señor nos dio a nosotros y nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y cómo nosotros podemos ver cómo el Señor pedía, desarrollaba a sus líderes, pues simplemente tenemos que regresar a lo que es la palabra y tenemos que ver cuando el Señor aquí estuvo en la tierra, Él llevó a cabo, de cierta manera, su ministerio, y como bien decía Rafael, ese ministerio duró aproximadamente 3 años, del cual el primer año y medio el Señor se la pasó ciertamente predicando, hablando ante multitudes, estableciendo y haciéndose conocer para que todo el mundo supiera que Él era, de cierta manera, el Mesías aquí en la tierra, mientras Él iba trabajando con muchas personas, y todas las personas que lo seguían no eran las personas mucho más educadas, eran personas comunes y corrientes, no eran oradores, no eran teólogos, es personas que no sobresalían, era simplemente el pueblo. Y dentro del pueblo, él empezó a tomar en cuenta quiénes eran sus seguidores y empezó, como el Señor siempre lo determina y lo hace, empezó a escoger aquellos que iba a determinar que eran sus discípulos. Y la palabra discípulo se puede traducir al español como estudiante, aquellos que van aprendiendo de su líder, que lo están viendo y lo están escuchando. En esa etapa había ciertos liderazgos establecidos en Israel donde la gente, esos líderes o esas personas que educaban a otros, pues era a través de lo que hacían en el día a día, iban caminando y iban teniendo una relación directa con ellos, y al mismo tiempo que tenía esa relación, pues la gente iba aprendiendo realmente del líder, iba conociendo su forma de pensar, sus filosofías, y como hemos dicho, el liderazgo está en función de las ideas, de los conceptos, de la filosofía personal que tenemos. De hecho, Víctor, ahorita me pongo a pensar en esa época, en realidad los eruditos de la ley, o sea, los rabinos, ellos escogían más bien los estudiantes escogían al rabino, ¿no? Y en el caso de Jesús, él escoge a sus estudiantes y le pide que pues caminen junto con él en este ministerio, como tú dices, de 3 años. En eso fue algo revolucionario en esa época, ¿no? Sí, es correcto, y si nos ponemos a pensar que realmente en 3 años, pues él tenía seguidores, pero él realmente escogió sus discípulos cuando le faltaba año y medio en su ministerio, en su obra. O sea que el tiempo en el que los capacitó fue muy pequeño. Y sí, específicamente el Señor así en su poder y nos escoge y nos llama a nosotros. Y muchas veces nos escoge, nos llama para que demos la vida nosotros con Él. Y como podemos ver es que dejen todo y síganme. Y fue lo que hicieron estos discípulos, dejaron todo lo que tenían. Muchos de ellos eran pescadores, otros le llamaban en cierta manera, eran como sicarios, que eran personas que traían ciertas actividades, se puede decir hasta terroristas contra los romanos para quitar el imperio romano de lo que era Israel. Otros eran cobradores de impuestos, y así tenían personas de diversas características, y el Señor seleccionó a 12. Y el Señor seleccionó a 12 por una simple razón, para poder en cierta manera mandar la señal de que iba a liberar lo que es Israel. Y son las 12, es un reflejo de las 12 tribus de Israel.
en donde Él está sustituyendo esas 12 tribus de Israel a través de esos 12 discípulos para poder establecer ese nuevo mensaje y esa liberación, ya que se había convertido las leyes del Señor que se habían puesto a través de establecidas y mostradas por Moisés y la ley de la ley se había convertido en algo en ciertamente a darle manifestarse para servir al hombre y no realmente a Dios. Y lo que quería hacer el Señor con estos 12 discípulos era establecer sus buenas nuevas en el pueblo de Israel para que lo conocieran y ellos pudieran conocer acerca de la misericordia y de la gracia que estaba siendo establecida. Y la gracia, pues principalmente es un regalo que no nos merecemos y ciertamente está siendo dado a nosotros. Ahora, tratando de establecer esta unión, el Señor escoge a sus 12 discípulos que tienen características diversas. Pero si nos hacemos en una analogía, nosotros somos como esos 12 discípulos. No somos nadie especial. No tenemos unas grandes dones pues algunos sí pueden tener y otros no, pero realmente en ese momento eran personas que no tenían educación, no tenían dones de oratoria, no tenían conocimiento teológico, pero solamente la relación que ellos tuvieron con nuestro Creador en su momento Cristo, fueron ellos dándose cuenta y aprendiendo de Él todos los días. ¿Qué tenemos nosotros ahorita en este momento para simular o estar estableciendo lo que es la palabra de Dios aquí en la tierra? Es la palabra que ya está escrita, están los evangelios, que es decir, el mensaje, las buenas nuevas que el Señor tiene para todos nosotros. Y si nosotros establecemos una relación a través de la palabra de Dios con Cristo, realmente nos convertiremos en lo que Él quiere que cada uno de nosotros nos convirtamos y nos lleguemos a ser esos líderes que seguro, si Él nos llamó y nos hemos acercado y lo hemos conocido y estamos dando nuestra vida por Él y hemos permitido que Jesús sea nuestro Señor y Salvador, Él nos va a llevar por el camino en el que nos va a mostrar quién es el verdadero Rafael, que Él está viendo porque sabe quién eres a través de la transformación que vas a tener bajo su mano, su liderazgo en Cristo y convertirás para llevar a cabo las obras para las cuales estás llamado. Pues el Rafael que estamos viendo en este momento en pantalla, pues él también tiene una vida secular anteriormente hasta que él fue llamado para llevar a cabo este ministerio y ya tiene una transformación a través de un proceso y estamos viendo lo que el Señor ha hecho en su vida y así mismo todas las personas que pasan por este panel han tenido un proceso de transformación porque están cerca de la palabra de Dios y el Señor ha obrado entre ellos de una manera distinta, pero al final de cuentas los está convirtiendo en lo que Él pensó que iban a llegar a ser. Y no sé si estés enterado tú, Rafael, pero el Señor quiere nosotros que a través de mostrarnos las escrituras, darnos a saber su vida, a través de la oración, del perdón y sobre todo el servicio, es donde los líderes son creados, porque no, a nivel de liderazgo hay dos tipos de liderazgo, uno es por autoridad y el otro es por el poder. ¿Por qué la autoridad? La autoridad básicamente es cuando las personas siguen a aquella persona que está puesta como nivel de líder, porque esa persona que está puesta en la posición de líder da el servicio, se entrega a los demás y las personas libremente escogen seguirlo. Mientras tanto, también hay otro liderazgo que lo vemos en el mundo por lo general, es el que se da y el que conocemos normalmente, aquel que se da por el poder. Es decir, cuando uno establece, utiliza los medios financieros, los medios políticos, las relaciones para forzar que las personas sigan y actúen de acuerdo a lo que él requiere y demanda que se haga. Y vemos una gran diferencia. Las personas que por libertad te siguen a ti, es decir, te dan la autoridad de que tú, de cierta manera, los puedas ayudar, los puedas formar, porque tú estás sirviéndoles, a ellos te van a seguir de una forma en libertad. Y hay otros que por el poder simplemente te siguen hasta que ese poder puede ser roto y se separan de ti inmediatamente. Y no sé, en un momento dado, Rafael, aquí es bien importante, me gustaría ver qué opinas tú. No sé si tú sabías que entre los 12 hay una persona que sobresalió de una manera sobresaliente, no sabiendo pues que los 12 tienen una importancia muy relevante en lo que es la palabra de Dios, pero hay uno que se llama Pedro, que de los Pedros el que aparte del nombre de Jesús es el que más sobresale o que más veces se menciona dentro del Evangelio. Entre los 12 también hay una persona que no sé si tú supiste que Pedro en realidad se llamaba Simón. Y es bien interesante lo que estaba haciendo, porque el Señor le llama Simón Pedro. Y la palabra Pedro en el griego y en el griego principalmente es que significa piedra. Y realmente, como le llama Simón Pedro, es porque el Señor reconoce su parte humana actual de cómo lo está tomando esa persona de doble carácter, doble sentido, echada para adelante, que muchas veces no piensa.
es una persona en cierta manera rebelde, pero que tiene una actitud y tiene un corazón muy grande. El Señor le ve que tiene materia prima, le llama Simón Pedro. Simón es su parte humana, que le reconoce Jesús, que tiene su parte humana que tiene que ser en ciertamente trabajada, y la parte de Pedro es el nombre que él le dio, porque al final de cuentas él pasa de ser este hombre a ser la piedra, la roca, en el cual va a estar fundamentada las bases para que la iglesia pueda ser formada, es decir, los cimientos en los cuales estos 12 discípulos que van a seguir a este líder van a poder llevar el mensaje a través del tiempo. Y muchas veces el Señor está haciendo referencias en la palabra, lo vemos en los evangelios, cuando le llama Simón, desde cuando está en la parte de la perspectiva humana, cuando le habla de ser que su suegra, o cuando Pedro no puede cumplir las expectativas de Cristo, pues le dice Simón, en cierta manera te has quedado dormido, pero cuando Pedro, Simón Pedro está realmente cambiando su naturaleza humana a la naturaleza que Cristo le está dando, le empieza a llamar Pedro, y muchas veces en ese sentido Pedro pues está tomando lo que está convirtiendo en la persona que Cristo está desarrollando en el tiempo. Y podemos verlo, pues, cómo este Pedro, vamos a empezar a hablar un poquito de este Pedro, que tiene ciertas características que todos debemos empezar a ver, cómo el Señor trabaja en él y cómo en cierta manera lo va llevando en un proceso de transformación para que sea ese líder que todos hasta el día de hoy lo conocemos. Primeramente, pues Pedro es parte del grupo de Pedro, de Jacobo, de Juan, de Andrés, de Mateo y de otros tantos que fueron tomados y fueron llevados para ser, en cierta manera, educados y transformados en un tiempo muy corto, para que ellos puedan, en un momento dado, llevar a cabo el plan perfecto que el Señor iba a dejar después, una vez que él se fuera aquí de la tierra, pero les podía dejar las instrucciones. Este Pedro, fue utilizado porque tenía algo que los demás no tenían. Este Pedro tenía esa materia prima, tenemos que verlo en los líderes, y nosotros como líderes tenemos que aprender a poder establecer nuestra vida en función de lo que nosotros estamos siguiendo. Muchas veces nosotros queremos ser líderes y no tenemos la función, queremos llevar a cabo obras, queremos llevar a cabo proyectos, y muchas veces nos quedamos cortos. ¿Y sabes por qué nos quedamos cortos, Rafael? Es porque no establecemos ese lineamiento de hacia dónde queremos llegar, y nos establecemos simplemente porque no tenemos una dirección. No tenemos tampoco la energía y no tenemos ese espíritu de salir de nuestro área de confort a convertirnos en lo que debemos de ser. Entonces, lo que tenemos que nosotros encontrar, principalmente en nuestro liderazgo, es tener qué es lo que yo me voy a convertir y hacia dónde voy todos los días para tener a cabo esa visión, para no perder a cabo nuestra obra y llevar a cabo nuestro trabajo. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro? Estableció a Cristo como su referencia, estableció a Cristo como su pilar, estableció a Cristo como su base y su enfoque principal. Y también apostó dar la vida por Cristo para que él en cierta manera lo llevara y lo convirtiera en lo que él iba a ser más adelante. Creyó y tuvo fe. Y entonces en ese momento nosotros tenemos que tener la habilidad de poder, cuando tomamos un liderazgo, como en tu caso, Rafa, has dado tu vida por este ministerio que el Señor te ha presentado, estás siendo diligente, estás siendo permanente, y porque muchas veces tú vas a desfallecer, te vas a sentir cansado y muchas veces no vas a ver el fruto y vas a decir, vale la pena seguir adelante con todo esto que me están presentando o me puedo dedicar a otra cosa. Pero Pedro, así como los otros discípulos, se mantuvieron firmes y pudieron caminar con el Señor porque realmente escucharon su palabra y entendieron que era el Dios vivo aquí en la tierra. Y vamos a ver varios ejemplos de lo que hizo Cristo con Pedro. Fíjate, Víctor, que ahorita tocaste un tema importante porque cuando tú pues llevas un ministerio, un liderazgo, o eres padre de familia, en tu familia, te entran dudas y te entran temas de hasta miedo, ¿no? Pero Correcto. bueno, podemos leer en los evangelios cómo me acuerdo que el Señor Jesús iba en la barca, ¿no? Y se aproxima una tormenta y los discípulos quieren despertar al Señor Jesús que está dormido, ¿no? Y le comentan, ¿no? ¿Qué quieres que muramos, ¿no? Y entonces el Señor Jesús se despierta y le dice, qué poca fe tiene, ¿no? Sí, y reprenda la tormenta
y pues la tormenta, y ellos se quedan sorprendidos, ¿no? Entonces, primero ahí vemos en un líder, pues cómo es un líder con autoridad, pero también a la vez con amor, sabiendo que jamás los iba a dejar que murieran en ese momento, ¿no? Que él está al pendiente de ellos, que ellos pueden confiar en él, porque también otra cosa que vas viendo en el transcurso de la revelación progresiva que van siendo el Evangelio, pues van viendo ese Jesús, que es un Jesús de amor, un Jesús de autoridad, un Jesús de misericordia, un Jesús que va siempre en contra en los más desvalidos, en los enfermos, que va en contra de las reglas de la ley, muchas veces, esa religiosidad, ¿no? Y el mejor ejemplo, y la mejor manera de poder ser líderes y de seguir a alguien, pues es con el ejemplo. Y es de tal magnitud el amor que le tienen al final los discípulos al Señor Jesús, pues que mueren por Él, mueren por la doctrina, por lo que Él está enseñando, ¿no? Y qué impacto tuvieron que después de 2000 años, pues nosotros lo sigamos leyendo, lo sigamos creyendo en el Señor Jesús, que veamos su liderazgo, un liderazgo que ha trascendido épocas, tiempos, culturas, costumbres, ¿no? Entonces, ¿qué mejor ejemplo pues que ese? Y obviamente nosotros como seres humanos, pues siempre tenemos esa condición de duda, esa condición de miedo, esa condición de que no sabemos hacia dónde vamos, que pues hay que confiar en el Señor y el Espíritu es el que nos va a guiar, ¿no? Pero esa es algo que si nos vamos metiendo en la palabra, pues es algo extraordinario y fabuloso y qué mejor líder que el Señor Jesús, ¿no? Sí, fíjate, tocando ahorita lo que tú estás mencionando es cómo Pedro tomó ese liderazgo, pero hay que ver qué le podemos copiar a Pedro para que nosotros podamos convertirnos en el líder que el Señor quiere formar. Porque a través de Pedro el Señor llevó a cabo el plan perfecto y con los 12 discípulos, pero teníamos una cabeza que en este sentido fue Pedro. Pero Pedro en realidad tenía ciertas características netamente humanas, pero algo que se ve distinguir es ese amor y ese respeto y esa necesidad de estar pegado a ese Señor que de cierta manera lo estuvo enseñando, aunque él fue llamado por Cristo, él se dispuso de corazón seguirlo. Entonces, primer punto que nosotros podemos identificar aquí es que la referencia, hacia dónde queremos caminar, está en que nosotros dispongamos nuestro corazón para poder seguir aquel que nos va a llevar en el proceso de desarrollo del liderazgo que traemos adentro, porque nadie de nosotros puede llevar a cabo ningún plan perfecto si no somos transformados primeramente. Hay que recordar que lo que tengamos en nuestra cabeza nos va a determinar nuestros pensamientos y esos pensamientos nos van a determinar las acciones para después querer transformar nuestro entorno. Y si queremos estar en el liderazgo de acuerdo a lo que el Señor quiere para nosotros, tenemos que iniciar dando y disponiendo nuestro corazón para seguir a ese líder. Y bien importante, Jesucristo cuando empezó con los discípulos, él primeramente escogió a Pedro porque vio que tenía cierta materia prima, como todos nosotros. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza del Señor. Nosotros fuimos pensados por nuestro Señor desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. El Señor ya conocía nuestras aptitudes y nuestras habilidades. Él ya sabía de qué fibra, de qué tejido venimos nosotros, cada uno de nosotros. Desde que nacemos, nosotros tenemos un propósito para esta vida, pero hay que disponer el corazón. Y Pedro tenía esa materia prima. Otra característica, el Señor va a trabajar en el liderazgo de cada uno de nosotros es, en nuestra materia prima, Él va a establecer experiencias para en el que nosotros podamos aprender y no necesariamente esas experiencias van a ser simplemente todas buenas, no van a ser todas perfectas, vamos a tener experiencias tan buenas como malas, pero de todas vamos a estar aprendiendo porque es ahí donde el Señor nos va a formar. Lo más importante que al final del día es donde Él trabaja y nosotros vamos a poder tener esa independencia para llevar a cabo el plan de nuestro Señor, que es el desarrollo de nuestro carácter. Y en el desarrollo del carácter realmente el que refleja lo que nosotros somos bajo la cobertura de nuestro Señor y es nuestra personalidad y al final del día es lo que nos vamos a llevar
al cielo, cuando pasemos de esta tierra, vayamos allá, lo único que nos vamos a llevar va a ser nuestro carácter. Y es por eso que nos debemos de empezar a detener y ver cómo transformamos nuestra vida para que nuestra materia prima sea modificada, moldeada de acuerdo a lo que el Señor quiere. Esa materia prima después vivas esas experiencias y una vez en esas experiencias podamos nosotros canalizar el entendimiento, cómo nosotros podemos aplicar esas experiencias llevando y transformando nuestro carácter para poder tener las respuestas, poder tener la personalidad, poder tener el entendimiento y más importante, poder llevar a cabo la obra, porque es cierto, podemos separar nuestros sentimientos de nuestro pensamiento y podemos enfocarnos a llevar a cabo el trabajo para el cual fuimos llamados. ¿Y de qué materia prima tenía Pedro? Si tú ves Pedro en la escritura, es el que más preguntaba, es el que siempre estaba cuestionando, es el que más le preguntó al Señor y muchas veces hasta lo cuestionó al Señor. Es el que tenía una curiosidad que era innata. ¿Por qué es bien importante encontrar a esas personas que tienen curiosidad? Muchas, muchas veces creo que Pedro hablaba y luego pensaba, ¿no? O sea, era muy arrebatado. Y es lo que dicen, que Pedro era muy arrebatado, pero curiosamente en su arrebato es porque él estaba tan dispuesto que soltaba su personalidad y hacía las preguntas, y hacía muchas veces preguntas que es muy importante para cuando ves un liderazgo, ¿sabes? Cuando una persona hace muchas preguntas es porque no es complaciente, no acepta vivir con problemas que no están resueltos, quiere encontrar respuestas, quiere encontrar, hacer las preguntas correctas, quiere encontrar a cambiar su entorno, porque en cierta manera sabe que algo tiene que ser modificado y transformado, porque hay muchas personas que somos pasivos o son pasivos y aceptan simplemente que así es la vida, aceptan simplemente que son complacientes ante su entorno y no lo quieren modificar ni cambiar, y no le preguntan al Señor cuál es mi propósito, qué estoy haciendo aquí. No tienen esa necesidad de modificar en el entorno en que se viven o simplemente aceptan por aceptar lo demás. Entonces, una característica esencial en un líder es que se cuestione, es que se pregunte. Y si tenemos al Señor al lado de nosotros, ¿tú crees que no haríamos lo mismo que Pedro hizo, preguntarle todo al Señor, porque ahí estaban las respuestas, no solamente de este momento, sino de toda la creación, y no solamente de la creación, sino del porqué de la vida, del entorno? Tenía él la posibilidad de preguntarle todo, porque estaba enfrente del creador de todo lo que de aquí al mundo, del porqué de las cosas. Entonces, ese entusiasmo se lo hizo llegar y se lo hizo ver. Y muchas Oye, veces, a ver, también esa pasión que tiene Pedro, y que concuerdo totalmente contigo ahorita lo que estás comentando, pero también esa condición humana niega al Señor 3 veces, ¿no? puede llegar Y- ahí, perdón, y puede vaya, se me hace que fue terrible y algo tremendo negar a un ser amado, imagínate, ¿no? Pero bueno, me estoy adelantando, Sí, te estás disculpa. relatando porque todos nos cuestionamos sobre Pedro y muchas veces no le estamos dando. Recuérdense, Pedro era un hombre humilde, un hombre falto de conocimiento, que estaba viviendo al lado del Señor y estaba aprendiendo y le estaba absorbiendo, pero no dejaba de ser hombre. Y ahorita voy a llegar a eso, ¿no? Ok, y muchas veces si vemos a Pedro que hacía las preguntas correctas, hacía las preguntas sobre las frases difíciles, siempre cuestionaba al Señor sobre las frases difíciles, porque si recordemos, ¿quién es el que le preguntó a Cristo, oye, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y le contesta en Mateo 18:21, pues 70 veces 7, ¿no? Entonces, es infinitamente, ¿no? Y también le dice a Cristo, oye, yo dejé todo por seguirte, o sea, ¿cuál es mi recompensa? Y también le hizo la pregunta de la higuera, que se había secado, se conoce, lo vemos en Marcos 11:23, y también es el que quería saber más, y aparte también es el que iniciaba con la iniciativa. No sé si recuerdas que en esa iniciativa, teniendo ese impulso, una ambición y una energía tremenda, ¿quién le hace la pregunta cuando Cristo hace la pregunta, ¿quién dice la gente que soy? ¿Y quién es el que le responde? Eres tú el Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y ahí es donde mismo Cristo le dice, pues realmente esa no es sabiduría humana, sino eso vino del cielo y realmente tú tienes un entendimiento. Mientras los demás no se cuestionaban, realmente pues Pedro en esa ansiedad que él tenía, pues yo creo que se venía cuestionando todo eso, con quién estaba siguiendo, por qué, y lo escuchaba y lo veía y podía llegar a estas conclusiones que eran conclusiones que venían más allá, venían de lo alto, no venían de conocimiento humano, ¿verdad? Realmente Dios hablaba con él a través del Espíritu Santo también. Y
también otras características, pues, este era un hombre que muchas veces, como dices tú, se aventaba y se tenía que retratar, pero así como Cristo lo ensalzaba o lo mostraba o le daba las respuestas, también Pedro se puede decir, en la manera que él se manifestaba, también cuando Cristo estaba en el, en Getsemaní haciendo la oración, él no quiso pues que él tuviera que pasar a través de, cuando se da cuenta a Pedro que va a pasar a través del proceso donde va a ser crucificado, que le dice que eso no le va a pasar a él. ¿Y qué le dice el Señor? Sí, aléjate de ti, Satanás, ¿no? Entonces, cuando el Señor te reprende, ¿tú crees que el Señor no amaba a Pedro? Pero nosotros, Claro, muchas veces, nuestros hijos, muchas veces están pegados a nosotros, que se nos hacen, que dicen cosas que realmente no van, pero como los amas tanto, les puedes realmente poner un alto y decir, apártate de mí, Satanás. Y cuando le hace la reflexión, apártate de mí, Satanás, es no solamente estás ahorita actuando como Satanás, o estás siendo poseído como Satanás, sino también el Señor está haciendo saber que en su naturaleza humana puede permitir que Satanás sobre en él de muchas maneras. Y no solamente en ese momento cuando le dice que no tome acción sobre la obra divina que tenía. Cristo vino aquí a la tierra a morir por nosotros y ser crucificado. Era realmente el plan divino. Y Pedro estaba poniéndose en contra de él. Pero también le hace saber eso, de aparte de mí, Satanás, es porque Satanás puede tomar control de nuestras vidas en cualquier momento, aun y cuando, ponte en la perspectiva de Pedro, él estaba al lado de Cristo, ¿no? Tú podrías decir, yo soy libre de que Satanás me toque, ¿no? ¿Y qué pasó? Cuando también podemos, ahorita voy a tocar el paso ese, también Pedro tuvo una reacción inmediata cuando viene con Malcolm, que lo van a entregar a la gente del Senadrín, o sea, que lo van a, en cierta manera, capturar para que fuera crucificado. Llega este Pedro, que ni siquiera era espadachín, llegó y le quería cortar la cabeza a Malcolm, que era, en cierta manera, la persona que iba llevando al grupo de los soldados romanos. Víctor, disculpa que te interrumpa, pero fíjate que vamos a llegar a la sección de noticias, amigos. Y bueno, pues tenemos dos noticias muy buenas, muy padres. Y después vuelvo contigo, Víctor, para las conclusiones. Lamentablemente se nos va el tiempo de volada, pero bueno, creo que esto amerita volverte a invitar para pues seguir ahondando más en este tema que lo has nos los has expuesto tan padre y tan me he deleitado en escucharte, ¿no? Pero bueno, amigos, pues estas son las dos noticias importantes. La primera es que quiero anunciarle la iglesia de Víctor, que está en Interlomas, se llama Unidos, está ahí en Palo Solo, ustedes si viven en el Estado de México, ahí en el poniente de la ciudad, pues está cerca del Anglo Americano, está como a 100 metros adelante, hay una gasolinería y desde ese mismo lado de la acera está un edificio, ahí está la iglesia y está muy cómoda, las instalaciones están de primera, también se lo recomiendo mucho, yo voy muy constantemente ahí a la iglesia a oír una doctrina sana y verdadera. Y no sé qué me puedas decir, Víctor, de tu iglesia. Más. Pues gracias a Dios estamos en es un ministerio que el Señor le ha dado a tres familias, a la familia de Santiago Salazar, Maris Galindo y a la familia de Marisa Vázquez, que es mi esposa, la familia Cota. Esas tres familias, de cierta manera, están llevando un ministerio y estamos allí, como bien dices tú, en Interlomas. Y lo que nosotros proponemos es realmente llevar la palabra de Dios a las personas, ser una iglesia que sea activa en llevar a cabo y llevar a cabo la obra del Señor. No solamente es una iglesia que reciba palabras, sino hacer que la palabra sea viva. Tenemos muchas actividades por lo general para llevar la palabra a varias comunidades que están en necesidad, llevar palabra y al mismo tiempo que estamos llevando también cosas que a ellos les puedan servir. De esa manera podemos conectarnos con las personas e entregar cosas físicas que les sirvan para su cuerpo, pero también entregamos la palabra para que les sirva a su espíritu. Estamos muy interesados en que la palabra de Dios sea de cierta manera entregada a mucha gente, por lo tanto se tienen varias formas de llegar a las personas. Tenemos lo que es clases de la palabra de Dios
los martes para mujeres en la mañana, nuestra maestra Maritza Vázquez, que se ha preparado durante los últimos años de una forma espectacular, está dando clases los martes a las 9 de la mañana a grupos de mujeres que están en un proceso de iniciación para conocer la palabra, y también tiene otro grupo para personas que ya están en una situación un poquito más avanzada, y esa es una clase que se realiza de las 9 pongamos a las 12 del día los martes. También tenemos unas clases a través de internet que estamos alcanzando a varios países, tenemos muchas gentes, nos da mucho gusto tener compañeros de nosotros que estaban aquí en México, estuvieron con nosotros compañeros en lo que fue el aprendizaje de la palabra, regresaron a su país, Argentina, tenemos gente en Argentina, tenemos gente en Brasil, tenemos gente aquí en México, y se llama Biblia 360, esta es todos los miércoles, de hecho, los miércoles a las 7 de la noche, en el cual pues ya vimos todo lo que es el Nuevo Testamento. Nos llevó 2 años, sí, pero tocamos todos los libros de una manera muy didáctica para que podamos entender lo que el Señor nos está tratando de decir a través de estas clases. Ha sido muy en cierta manera enriquecedor para todos nosotros que hemos visto todos los libros del Nuevo Testamento, y así seguiremos en los libros del Antiguo Testamento, y la idea es que nos impregnemos de lo que el Señor tiene para nosotros, y estamos llevando nuestros servicios todos los domingos a las 11 de la mañana, y como dices tú, en Interlomas, en Jesús del Monte, es la calle, y estamos ahí a espera, pues, para que la palabra de Dios pueda ser entregada de una forma, de una doctrina sana, una iglesia que tú te sientas que eres un ente activo, es un ente que de cierta manera estás contribuyendo a tu sociedad, y que muchos reciban la palabra del Señor. Entonces, pues, a través de este medio, pues, tenemos esta iglesia, y pues estamos para servirles a todos los que estén ahí por Interlomas, ¿verdad? Bueno, amigos, ya vieron, si viven cerca de Interlomas, pues se la recomiendo mucho. Yo, de hecho, tomo las clases con mi maestra Maritza, que, como dijo Víctor, la da todos los miércoles a las 7 de la noche vía Zoom. Excelentes temas, todo el Nuevo Testamento lo hemos estado viendo, y bueno, se lo recomiendo mucho. Y segunda noticia, amigos, es que mañana en Noticias del Reino hay una sección que se llama Crónicas Bíblicas, y mañana sale la tercera edición, y sale por qué empezó el cristianismo, y son lecturas de un teólogo que se llama Penny, cuales también hacen match con tu vida diaria. Se lo recomiendo mucho. También hay audiocrónicas bíblicas que sale todos los viernes. Es gratuito, se lo pueden poner a sus hijos que van en el carro a la hora de dormir. La verdad, son temas teológicos donde pueden ustedes aprender de una manera amena, sana y verdadera. Se los recomiendo mucho. Bueno, con esto acabamos las noticias, Víctor, y pues lamentablemente tenemos ya los últimos minutos aquí para poder concluir. Yo te preguntaría algo. ¿Tú qué beneficios has visto en tu liderazgo? En tu liderazgo, pues yo sé que eres un gran directivo en una empresa transnacional, que tienes un ministerio en la iglesia, que tienes a tus hijos, a tu familia. ¿Qué ha representado en tu vida ese liderazgo? ¿Qué cosas positivas? ¿Qué le recomendarías a nuestros amigos que todavía ni siquiera saben bien del Dios que tienen dudas, miedos, que no saben qué líder seguir? ¿Tú qué recomendarías acerca de este tema? Pues es muy interesante que las personas que están en una posición de liderazgo, o todos podríamos estar en una posición de liderazgo, primeramente el proceso es servir, amar a nuestros demás, y saber pues que queremos que ellos puedan transformar su vida de alguna u otra forma. El que es un líder en realidad no usa a los demás las personas, sino simplemente les proporciona los elementos para que ellos puedan desarrollar el máximo potencial al cual son capaces de accesar. Y tú como líder lo que tienes que hacer principalmente es proveer a esas personas del conocimiento, del entrenamiento, de darles de cierta manera los estándares en los que ellos se tienen que mover y trabajar en su vida personal y en su vida profesional. Después proveerles los métodos, los procesos, los sistemas para que puedan llevar a cabo su propósito de la mejor manera. Y finalmente, establecer los lineamientos con la obra que ellos estén llevando a cabo para que ésta sea de excelencia. Y una vez que puedas seguir esos procesos de 3 pasos que son
permitir que la gente alcance su máximo potencial posible y pueda desarrollar sus máximas competencias y puedan tener mayor conocimiento, es cuando ellos empiezan a sentirse plenos y poder llevar a cabo ya no solamente actividades en lo que se puede considerar normal, sino pueden expandirse de una manera brutal fuera del entorno físico que conocemos nosotros aquí. Y regresando, Pedro, rápidamente, podemos ver lo que hizo Pedro, y cuando Pedro salta de la barca y puede caminar sobre las aguas, es lo que nosotros como hombres nos puede pasar aquí en la tierra. Cuando permitimos que el Señor nos manifieste por donde quiera que nos vayamos, podemos hacer cosas que están más allá de lo que nosotros como hombres podemos entender, porque Pedro, cuando brincó de la barca, simplemente lo hizo porque tenía una fe, fe con su creador, con su líder, con su maestro. Sabía que estaban en las mejores manos. Entonces, si nosotros seguimos al maestro correcto, nosotros siempre vamos a estar en las mejores manos, y sabemos que cuando el Señor nos pide hacer cosas que están por afuera, por más allá de lo que es cualquier cosa natural, imaginable, sabemos que si lo seguimos a Él, haremos como caminar nosotros también sobre las aguas. Y muchas veces también tú me preguntabas, si me gustaría retomar en el tema de liderazgo. Somos hombres, somos humanos, y los hombres tendemos a tener ese miedo, y podemos darle la espalda a ese líder, ese maestro que tanto queremos y amamos, porque en esas debilidades, cuando nosotros sentimos débiles, permitimos que Satanás penetre y tome nuestras acciones y nuestros impulsos y nos haga ser capaces de negar a nuestro creador. Como bien preguntabas, ¿cómo es posible que haya pasado esto? Nosotros como hombres debemos de seguir siempre a la imagen, al creador, a nuestro Cristo, para que ese liderazgo no se nos vaya, y siempre estar cerca de Él, porque no permitamos que ninguna persona o alguna nos desanime. Como hay personas que tú les dices, tengo estos planes, te van a desanimar. Y no, si tú sabes perfectamente dónde vas, si tienes ese pilar, esa visión de Cristo, lo que va a hacer en tu vida, tú no te desanimas, importando que te diga que quieres lograr, no lo vas a lograr. Y es como le pasó a Pedro, que de cierta manera te lo negó. Pero finalmente, donde nosotros vemos que cuando realmente seguimos y nos sujetamos y somos humildes y servimos y obedecemos, nosotros podemos hacer que nuestra gente en ese liderazgo pues, esté logrando resultados que son inesperados. Y así lo vemos también en nuestros hijos. Cuando les permitimos a nuestros hijos, les damos el marco de referencia. Aunque es difícil siendo padres, pues queremos darles todo, ¿no? Pero sabemos pues que como nuestro padre no nos da todo, aunque lo queramos, nos da lo que realmente nos hace bien, ¿no? Tenemos que establecer ese marco de referencia. Como padres también fallamos porque somos humanos. Y nosotros sabemos que en fe, sabemos que si nos mantenemos unidos a nuestro Creador y escuchamos lo que dice la palabra de Dios, podemos en cierta manera llevar a nuestros hijos, aunque seamos padres y humanos y tengamos nuestros defectos, mientras nos mantengamos firmes, podemos mantener el marco de referencia de nuestros valores y lo que el Señor está esperando de nosotros. Y los hijos van a recibir. Víctor, Víctor, fíjate que se nos acaba ya el tiempo, pero te agradezco mucho el que hayas podido estar aquí, ese corazón dispuesto que siempre tienes tú y tu familia, ese liderazgo de servir. Dice el Señor Jesús que hay que ser humildes, y el más chico es el más grande en el reino de los cielos, ¿no? Y que tenemos que estar con esa actitud de servicio. Te agradezco mucho. Lamentablemente, pues estamos ya en los minutos finales. Yo, sin antes, quiero mencionarles, Víctor, un versículo que yo creo que te va a gustar a ti también, que es Mateo 9:37, y que dice así, lo van a poder leer de este lado. Entonces dijo a sus discípulos, el Señor Jesús: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. O sea, es mucho el trabajo que tenemos y pocos los ministros, los líderes, gente responsable, comprometida, con pasión, que sabe y que tiene conocimiento para poder seguir al Señor Jesús, que nos va a decir: ven y sígueme y deja todo lo que estés haciendo. ¿Estás dispuesto a eso? Y con esto, pues me despido, amigos. Muchas gracias, Víctor. Te agradezco nuevamente que hayas podido estar aquí en el programa, y me encantaría poderte ver próximamente. Agendamos otro programa para pues seguir este tema que es súper amplio. Gracias, lo explicaste muy bien, de una manera muy amena, muy entendible, y te agradezco mucho el que hayas estado aquí. Amigos, con esto nos despedimos y nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche aquí en vivo en Hoy con Dios. Gracias y hasta luego. Gracias, Víctor. Hasta luego. No, Hasta muchas luego, gracias. amigos.
Gracias a todos en la audiencia.